¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en esta hora, en este Ministerio de Educación Bíblica. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 6 de Escuela Sabática para Adultos, titulada Confianza solo en Cristo. Y antes de ir al punto central de la lección, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, oh Padre, queremos suplicar tu bendición y el perdón de nuestros pecados. Queremos, oh Señor, en esta hora pedirte y rogarte que puedas, Señor, limpiarnos, que puedas curarnos como siempre de todas nuestras heridas, que puedas purificarnos. Queremos, oh Padre, que puedas perdonar nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo, oh Señor, pueda guiarnos en esta hora, pueda dirigirnos y pueda, Señor, ayudarnos para que podamos ser fieles atalayas de tu palabra. Esta lección, titulada Confianza solo en Cristo, sin duda, con tu ayuda, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Padre, quédate en nuestro corazón, porque en Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos todo humildemente. Amén, amén. Esta lección es para el 7 de febrero del año 2026. Confianza solo en Cristo. Y el punto central de esta lección lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Quiero invitarles para que podamos abrir juntos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice el versículo 10, a fin de conocerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Repito nuevamente, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sin duda, el capítulo 3 nos da una muestra de que Pablo tenía un propósito, alcanzar un blanco. Por eso ahí en el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, versículo 2, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. La lección de esta semana nos invita
a reflexionar sobre uno de los temas más fundamentales de la fe cristiana: la confianza exclusiva en Cristo para nuestra salvación. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, desarrolla este tema con una pasión y claridad que resuena a través de los siglos. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe sin las obras de la ley. Todos tenemos o tendemos a apoyarnos en nuestras propias obras como si estas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pablo entonces aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en día, el principio que estaba detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación sigue vigente. La propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema: el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. Vamos al punto número 1 rápidamente de este análisis de escuela sabática para adultos, la lección número 6. Para ello quiero invitarles nuevamente, ya lo leímos, ya leímos los versículos del 1 al 3, donde Pablo comienza con un tono muy positivo, presentando una serie de razones para regocijarse en el Señor. Lo más importante es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. Por eso ahí en el versículo 3, miren lo que dice: nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. La severa advertencia donde Pablo enfatiza es en la palabra guárdense, repetida 3 veces, donde se refiere a un grupo de falsos maestros que trataban de imponer la circuncisión a los creyentes de origen pagano. Pablo los describe como perros, malos obreros y los que mutilan al cuerpo. Una solución para los desafíos espirituales, incluida la propagación de falsas enseñanzas, es regocijarse en el Señor. Ahí está la clave para poder confiar plenamente solamente en Cristo. Dios quiere que estemos alegres y su palabra es un manual de instrucciones para la verdadera felicidad. Vamos entonces al punto número 2, la vida pasada de Pablo. Esto está en versículo 4, del 4 al 6. Pablo enumera sus credenciales judías de las que alguna vez se enorgulleció, donde dice que fue circuncidado al 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Sin embargo, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. Pablo se da cuenta que todo esto que había venido practicando al conocer a Cristo, al confiar solamente en Él, no había contribuido a su salvación. De hecho, lo habían obstaculizado porque lo cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. Aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar. Miren lo que dice allí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera, no codiciarás. Una frase típica de Pablo y que se encuentra también en Romanos 4:1. El apóstol se prepara ahora para hacer frente a otra posible comprensión equivocada de lo que ha hecho en cuanto a la relación entre la ley y el pecado. Y pregunta, ¿la ley es pecado?
Pablo ha afirmado en Romanos 7:5 que el pecado se vale de la ley para causar la destrucción del pecador. ¿Significa esto que la ley es algo pecaminoso cuyo propósito es hacer que los hombres sean peores de lo que eran antes? Pablo responde explicando que el mal no está en la ley sino en el hombre, y aunque es cierto que la ley es la ocasión del pecado, Romanos 7:8, sin embargo, la ley es santa y justa y buena, Romanos 7:12. Por eso dice, en ninguna manera, pero, aunque puede significar por el contrario, es decir, por el contrario, que lejos de que la ley sea pecado, pone de manifiesto el pecado. Allá también puede entenderse como no obstante y sin embargo. Es decir, aunque se niegue enfáticamente que la ley es pecado, a pesar de todo, si no fuera por la ley, yo no tenía conocimiento o no tendría conocimiento del pecado, dice el apóstol. Cualquiera de estas interpretaciones corresponde siempre al argumento de Pablo, diciendo, yo no conocí el pecado, sino mediante la ley, ¿verdad? Puesto que el pecado es impiedad o infracción de la ley, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pero continuemos entonces con el punto, ¿verdad? Entonces, Romanos 7:7 dice, porque no habiendo yo conocido el pecado, sino por la ley, pues tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Bien, vamos al punto número 3. Pablo se encuentra aquí en los versículos 7 al 9, y es importante cuando Pablo habla de ganancia y pérdida. Pablo utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas para describir su contabilidad espiritual. Antes, su libro de contabilidad se medía por los valores judíos de la época. Después de su conversión, su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo a la del cielo, ¿verdad? Por eso dice él ahí en el versículo 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten que enfatiza mucho en cada versículo su relación con Cristo. Y no solamente en Filipenses, sino también en Romanos, ¿verdad? Cuando habla acerca de la condenación del impío, ¿verdad? Y de los que están en Cristo, ¿verdad? Por eso repito nuevamente, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo experimentó un maravilloso intercambio. Cambió su imagen antigua, su vida basada en la ley, por la presencia del Cristo mismo. La expresión ser hallado en Él, es decir, en Cristo, abarca todo lo que comprende el plan de salvación: sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos rápidamente al punto número 4, la fe de Cristo. Y el versículo 9, miren lo que dice Pablo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo entonces contrasta dos tipos de justicia: la propia justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe en Cristo. La propia justicia no es verdadera justicia, pues la ley no puede dar vida, solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe. La palabra griega pistis, que significa fe, también significa fidelidad. Si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, vivimos por fe y a través de nuestra fe en Él. Vayamos entonces al último punto de la lección, conocer a Cristo. Y esto me recuerda la importancia de conocer a Dios, ¿verdad? Donde también el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien tú has hallado. No hay nada más importante que conocer a Cristo.
lo cual es la garantía de que nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Esto está en los versículos del 10 al 16. Pablo destaca en estos versículos 3 formas de acercarnos a Jesús. Número 1, experimentar la virtud de su resurrección que nos eleva a una nueva vida. Romanos 6:4. Participar de sus padecimientos, pues cada prueba nos ayuda a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros. Y número 3, proseguir a la meta, manteniendo la mirada en el premio celestial que nos espera. Por eso Pablo, ahí en el versículo 14, miren lo que dice: proseguimos a la meta. ¿Cómo? Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía tocante a esta tesis que el apóstol Pablo nos presenta para depender solamente de Cristo. Miren lo que dice la pluma inspirada, ¿sí?, de Elena G. de White, ahí en la Revista Herald del 1 de julio de 1890. El que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a saltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en las cosas que son totalmente vanidad. Y luego en otra cita, por demás importante, por demás extraordinaria, que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 358. Miren lo que dice: el que desea adquirir un carácter fuerte y armonioso, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, con Dios, trabaja con Él, perfeccionando el carácter que resistirá al tiempo de la prueba final. Y una última cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344. Miren lo que dice: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: he aquí su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria en su vida y carácter, y se revelará lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos. La lección confianza solo en Cristo nos lleva al corazón del Evangelio. Pablo nos enseña que todas nuestras credenciales humanas, por impresionantes que sean, no tienen valor para nuestra salvación. Lo único que cuenta es nuestra relación con Cristo y nuestra fe en Él. Cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, podemos vivir con la certeza del amor de Dios y disfrutar en el presente de la promesa de salvación, sin poner nuestra confianza en la carne. Cristo lo es todo para nosotros, el autor y perfeccionador de la fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 12, versículo 2. La verdadera justicia no proviene de nuestras obras o cumplimiento de la ley, sino que es un don de Dios que recibamos por fe en Cristo Jesús. Esta fe nos une a Él, nos hace partícipes y nos capacita para vivir una vida de obediencia y servicio. Vamos a la aplicación práctica para la vida diaria. Examina tu corazón en qué o quién estás poniendo tu confianza, en tus propias fuerzas, logros o en Cristo. Regocíjate en el Señor. Busca diariamente razones para agradecer
y alegrarte en tu relación con Dios. Conoce a Cristo, dedica tiempo diario a estudiar su palabra y a la oración. Deja el pasado atrás, no te detengas en tus fracasos pasados, mantén la mirada en la meta celestial. Vive por fe, confía en Cristo que te capacita para obedecer y servir. Por último, algunas preguntas para reflexión. ¿Qué cosas en tu vida podrán estar reemplazando a Cristo como objeto de tu confianza? ¿Cómo puedes practicar al regocijarte en el Señor aún en medio de las dificultades? ¿Qué significa para ti ser hallado en Cristo en tu vida diaria? ¿Cómo puedes mantener tu mirada fija en la meta celestial? Y bien, terminamos como siempre con una oración. Gracias, Padre Eterno, por hacernos un llamado muy importante para que confiemos solamente en ti. Te pedimos, oh Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda quitar toda duda, todo ruido de nuestra mente y que todas nuestras metas, todos nuestros objetivos en esta vida, las pongamos en tus manos para que tú las dirijas. Ayúdanos a ser más estudiosos de la palabra de Dios, a ser hombres y mujeres de oración, para que podamos siempre confiar plenamente en ti. Gracias, oh Señor, por todo. Gracias por esta lección, porque en Cristo Jesús te agradecemos, te rogamos y suplicamos todo. Amén, amén. Hasta pronto.